Hola amigos, ¿cómo están? Comenzamos una nueva edición de nuestro programa Las Cartas sobre la Mesa. Como todas las semanas con nuestros panelistas habituales. Bernarda, ¿cómo estás, Bernarda? Muy bien, Mari, ¿y tú? Muy bien, Qué una bueno. semana agitada, el comienzo Muy de la fiesta. agitada, así es. Víctor Carvajal, ¿cómo estás, Víctor? Hola Mario. O bene. ¿Todo bien? Todo bien. Mucho gorindio, ¿no? No. Bueno, comenzamos, les recordamos que pueden ver nuestro programa a través de las distintas plataformas que se transmiten. Hoy día en directo, vía streaming, en la página www.infogate.cl. El día sábado, desde Santiago a Panguipulli, lo vemos en la red de cable Mundo Pacífico. Y el día domingo en la red BTR del Cable por el canal Vive TV. Tenemos hoy día un invitado muy importante, muy interesante, como toda la semana. Además, un amigo, así que yo estoy muy contento de que nos acompañe hoy día el diputado Mario Desbordes, que además es presidente de Renovación Nacional. Diputado, ¿cómo está? Bien, gracias. Harta pega, entretenido, no hay tiempo para aburrirse aquí. Sí, pero No, sin los brindis, políticos usted- no. ¿Ah? En la política hoy día no hay tiempo mucho. Yo brindo llegando a mi casa con Claro, el sí. día La semana política ha sido interesante. intensa, sí. Les recuerdo, igual que la semana pasada, les recuerdo que ahí les dejamos unas bandejas ahí con chocolates Vettel, con la gentileza de chocolates Vettel, que toda la semana nos traen ahí, nos acompañan con sus productos, ya, con baja cantidad de lactosa y productos importados. Diputados, comenzamos el programa hoy día con una pregunta bien interesante. Usted habló del legado de este gobierno. ¿Por qué habló del legado? ¿Siente que terminar el programa, terminar la agenda ya comienza a terminarse? ¿O No. fue una manera de...? No, porque estamos a mitad de periodo, el programa de gobierno se construye hace 3 años atrás, el 2016. Y muchas de las cosas que se pensaron en el 2016, hoy día se están haciendo y otras que eran prioritarias probablemente no lo son a la luz de una serie de cosas que van pasando. Yo te tengo harta admiración a un dirigente de la ex Concertación, que es Ernesto Otone. Ernesto Otone, yo tuve el privilegio de estar con él en varios programas de radio y además en su libro él plantea que el gobierno no se tiene que amarrar rígidamente, yo siempre he estado de acuerdo con eso, a un programa porque te deja atrapado. Lo que Ernesto dice, hay que tener 2, 3, 4 ejes estructurantes, social, político, obras, y tú te mueves dentro de esos ejes con más o menos flexibilidad dentro de lo que es el programa de gobierno, pero siendo capaz de reaccionar a la contingencia. Cuando yo hablo de legado me refiero a 2 grandes líneas. Uno es el intangible, proyectos de ley, ¿cierto? Las reformas, y ahí yo creo que se está avanzando mucho en reforma tributaria, reforma previsional, en la reforma a la ley de migraciones, en leyes específicas como la de medicamentos. Y en paralelo, y obviamente todas las del área de seguridad pública, esta semana se aprobó ya en comisión buena parte del control preventivo de identidad. Y en paralelo está el otro lado, los fierros, el cemento, los ladrillos. ¿Qué le vas a dejar al país tú? Cuando uno pensó hace 3, 4 años atrás cuáles iban a ser los fierros, el cemento y los ladrillos, probablemente no tenía a la vista la profundidad y la gravedad de la sequía que estamos viviendo. Y por lo tanto, hace 3 o 4 años atrás, la prioridad en cemento no era solucionar este problema más allá de la inversión que está haciendo mi gobierno, que es muy importante. Y por eso nosotros hemos hecho un llamado al presidente de la República, que él sea el que ponga la primera puerta en la solución de fondo a este problema. Una posibilidad es la carretera hídrica, otra posibilidad es que cada región tenga una planta desalinizadora de agua para uso domiciliario y agrícola, no solamente... Ya está solucionado este tema de la sal y de los residuos, no contaminan el agua. Técnicamente, en términos medioambientales, hay un par de cuestiones que son muy pequeñitas y los costos del agua para la poder... tecnología ha avanzado mucho al respecto. Sí, además la electricidad ha bajado mucho. Y por lo tanto el costo del agua hoy día, puesta, una vez terminadas las obras, en el campo, es de 40 centavos de dólar el metro cúbico. Eso lo hace viable. Uno tiene que... Yo reivindico el concepto de obra pública, además. No todo tiene que ser hecho por los privados o por los privados. No me gusta el concepto del principio de subsidiariedad cuando está solo en negativo. Y yo siento que el Estado tiene un rol que jugar, que cumplir, tiene que meterse la mano al bolsillo muchas veces y empujar ciertas obras
más allá de si el privado quiere. Yo doy un ejemplo, esta semana estamos conociendo un nuevo escándalo en ESAL. Esos son monopolios regulados que no se los entregaron a un privado y el Estado renunció a su rol ahí porque vendió las acciones. Fue una decisión política, en su momento todo el mundo estuvo de acuerdo. Y hoy día yo creo, a la luz de los antecedentes, que fue un error haber vendido el 50% al menos de la sanitaria, porque si fuéramos dueños de la mitad de esa sanitaria, y el Estado hubiera tenido que invertir una parte, poner una parte como socio, el privado que hoy día controla la sanitaria no tendría la autonomía que tiene para decirnos, mire, voy a ver lo que hago, voy a determinar cómo lo soluciono, y además nosotros hoy día no tenemos ni siquiera la manija para llegar y cancelarle la concesión. Entonces cuando el Estado se retira, hay gente que me dice que eso no es de derecha. Lo que pasa es que hay una concepción de lo que es lo de derecha que es por allá, y hay otra concepción que es la que yo abrazo, que cree en la economía de mercado, pero en la economía social de mercado, con apellido. Yo no estoy para defender empresarios, yo defiendo la economía de mercado, estamos contra los monopolios, no me gusta cómo funciona el sistema de farmacia y un largo, etcétera. Entonces, en ese contexto, ¿cuáles son, vuelvo al punto, perdona que cuál es el legado en fierros, en cemento? ¿Por qué no avanzamos los hospitales concesionados? Eso está atrasado, el ministro de Salud está atrasado. Hay que decirlo. Y hay que sentarse con el presidente y decirle, presidente, bueno, ¿qué hacemos? Eso es lo que uno le plantea al gobierno. La senadora Van Rieselbergher contestó que era muy luego. Yo me hago la pregunta, si no es hoy día, ¿cuándo? Si podemos hablar de legado el último año, ¿vamos a alcanzar a hacer algo? Es difícil, ¿no es cierto? Y esto en positivo, reconociendo que el gobierno ha hecho muchas cosas y muy buenas cosas, pero uno lo que quiere es aportar desde los partidos políticos. ¿Y eso es lo que usted espera plantearle al presidente en la reunión del 30 de septiembre? Así es. En torno a eso va a girar la reunión. Renovación Nacional le lleva una propuesta al presidente en materia de hídrica, de cómo enfrentar porque esta escasez hídrica no es la sequía del año 68, que uno sabía que eran periodos, era cíclica, y uno podía esperar. Hoy día ya esto llegó para quedarse, es el cambio climático. Y por lo tanto hay que enfrentarla con obras gruesas y de fondo. No basta los pozos, no basta, etc. Le vamos a llevar una propuesta en materia medioambiental. Yo estuve en China ahora y vi una planta igual a la que había conocido en otro país, en donde la basura llega a una planta, se quema la basura, los líquidos percolados se limpian, lo que sale al aire es impecable, es limpio, es mucho más limpio, 10 veces más limpio que el aire de Santiago en verano. Y al quemar la basura, tú produces energía eléctrica. 1 giga esa planta en China. Entonces no ensucia, no tiene vertedero, no quedan los residuos, produce energía eléctrica, limpia. Y los chinos tenían una pantalla Hamburgo y otra pantalla una planta en Francia para compararse los niveles de emisiones al aire. Entonces, esas son las soluciones del siglo XXI a los problemas medioambientales que estamos viviendo. Yo vivo en Colina y tenemos en la provincia de Chacabuco un desastre ecológico. Tiltil es una zona de sacrificio y le vamos poniendo más vertederos. Yo me pregunto, ¿ese vertedero lo harían en Las Condes, el nuevo que van a hacer? Obvio que no. Los chinos me decían, ustedes todavía hacen vertederos. ¿En serio? Sí, en serio. Es un hecho, diputado, en todo caso, que nosotros somos muy críticos de la contaminación, del cambio climático, sin embargo, no nos hemos hecho cargo del tema del reciclaje de la basura. Así es. Bernarda. Sí, yo quisiera un poco reflexionar en torno a lo que usted ya ha dicho, diputado, y que tiene que ver, a mí me da la impresión que cuando estamos efectivamente a mitad de un gobierno en donde hay una evaluación de lo que se ha obrado versus lo que queda de tiempo, ¿no? Y va cruzado por una elección además municipal el próximo año. Así es. Entonces yo tengo la sensación, por las últimas acciones además que han sucedido, en términos de cómo fue la performance que hizo esta semana durante el 11 de septiembre el gobierno, el presidente más bien, ¿no? En torno a lo que sucede con la ejecución en cada uno de los ministerios, yo tengo la sensación más bien que que el presidente está como que ya no va a hacer lo que él quiere, sino lo que él puede hacer, ¿no? Está como medio amarrado, diría yo. Y ese amarre tiene que ver con eso que usted mencionaba, de alguna manera estas dos miradas de derecha que cohabitan en la coalición de Chile Vamos, ¿no? Y eso, hay miradas como usted, más emancipadoras o más sociales, y otras miradas como las que se acentuaron en los últimos días, como con el inserto, por ejemplo, en el Mercurio. Entonces, ¿cómo cohabita eso? Y en ese sentido, la pregunta es muy concreta. ¿Cuál es su diagnóstico? ¿Qué es lo que debiera hacer el gobierno ahora, ¿no?,
para retomar la agenda, porque tiene que ver con eso finalmente, diputado. Un gobierno que perdió la agenda. Aquí tuvimos hace una semana al ex subsecretario Lewis, que el diagnóstico lo hacía de esa manera, decía un gobierno que perdió una agenda, que además pone en un escenario de interdicción a sus ministros, porque hay un exceso de protagonismo presidencial, etcétera. Entonces, y cuando uno va mirando todo, parece que va para allá el tema. No quiero tener más introducción más que decirle cuál sería su diagnóstico para que el gobierno del cual usted es parte tome la agenda y se generen finalmente aquellas acciones a las cuales usted aludía. Hay muchas cosas que provocan la pérdida del control de la agenda. Lo primero es la rigidez de estar siempre observando solo un programa, y vuelvo a Otone. Otone dice, estos ejes te permiten, por ejemplo, el presidente del Lago, y vuelvo a citar a Lago, a quien le tengo mucho respeto y admiración, el presidente del Lago va con el tema de la eliminación de la pena de muerte. 70% de los chilenos estaban en contra de lo que el presidente estaba haciendo, y en paralelo el auge. 90% de los chilenos a favor, y el presidente en un caso muy popular, que era el defender a los chilenos frente a un colegio médico que se oponía. No quiero sacar ejemplos de mi gobierno para no hacerle críticas a alguna cuestión de mi gobierno, eso se las hago en privado, pero usted comprenderá que en esos casos uno tiene, cuando se construyen estos ejes estructurantes, social, político, de obras, uno tiene cintura para irse moviendo. Lo segundo es que si yo hago un anuncio importante, ese anuncio debe decantar adecuadamente ante la ciudadanía y después hago el anuncio que viene. Pero si yo mato un anuncio con otro al día siguiente y con otro al subsiguiente, finalmente no logro que la gente internalice lo que estamos haciendo. Y además, si para peor, por ejemplo, anuncio las 5 o 6 patologías nuevas del auge, el mismo día del eclipse y a un día de un partido de la selección chilena, usted comprenderá que una noticia tan importante pasa desapercibida. Entonces, eso es una cosa. Lo segundo, cuando se toman decisiones, y estas decisiones tienen que ver con situaciones coyunturales a las que el gobierno de repente se había enfrentado. La marcha feminista y las reivindicaciones feministas no estaban en el horizonte nuestro cuando llegamos, y hubo que tomar esa agenda, hacer propias muchas de esas cosas, muchas de las que estaban en el programa de gobierno, ordenarlas de una manera de que la presentamos, y la gente vio, sí, este señor tiene propuesta. Un ejemplo concreto, las 40 horas. El Partido Comunista presenta un proyecto de las 40 horas. ¿Cómo reacciona mi gobierno? Esto es inconstitucional, reaccionamos enojados, reaccionamos molestos. En la comisión se ve mal mi coalición. En la comisión de trabajo mi coalición se ve mal. ¿Cómo debe reaccionar uno? Si esto es parte de la democracia. El Partido Comunista presenta un proyecto legítimo, perfecto. Bien intencionado, yo no dudo de la buena intención del Partido Comunista. Pero creo que el proyecto no es bueno por esto, por esto y por esto otro. Y ahí, ¿qué hace uno? Pone sobre la mesa tu alternativa. Si esto no es bueno, ¿qué propones tú? Y el presidente hace una propuesta, ¿no es cierto?, de flexibilidad, rebaja de la jornada y bastante contundente. Y eso se frena una semana después. Se ofendieron conmigo los grandes empresarios porque dije que han propuesto los grandes empresarios en 20 años. Pero es la verdad, pues. Le puedo decir a la gente, mire, no vamos a hacer nada en este tema porque la economía está mala. La respuesta inmediata es, bueno, cuando la economía estuvo buena, ¿qué hizo? ¿No es cierto? Yo vivo en Colina, viví en Maipú, mi madre vive en Maipú, en Pajarito, mi hermana también, y si no toma la micro 6:45, no llega aquí a Providencia a las 8:30. Entonces, en Colina no tenemos ni Transantiago, en Lampa tampoco, Tiltil. Entonces, ¿le puedo decir a esa gente que se gasta 2, 3, 4 horas al día que no es un problema del gobierno, la salud mental de la gente, que no es un problema del gobierno, como dijo un importante dirigente de mi sector, que no es problema del gobierno esa situación? No, es no entender los problemas reales de la gente. Entonces, lo que yo le pido a mi gobierno es, hagamos la propuesta, presentemos nuestra propuesta de rebaja, pero que cuide a las pymes, sobre todo, ¿cierto?, a la pequeña y mediana empresa rural y urbana. Preocupémonos de no dañarla, porque le estamos además cargando la mata con un 4% de cotizaciones, más el Sala Cuna Universal, que van a tener que pagar las empresas. Entonces yo lo que le digo al Ejecutivo, avancemos en esto. Mire, yo solo para terminar, sí, hagámonos cargo de lo que está pasando todos los días con la gente, que está muy optimista en algunas cosas, pero legítimamente tiene frustraciones, tiene rabias, tiene molestias, está choreada por los abusos públicos y privados. El público del COMPIN, el público del FONASA,
por dar 2 ejemplos. Y privado, tenemos un montón de ejemplos para dar. Hagámonos cargo de esa frustración y entendamos que esto es cierto. Si el presidente anuncia que va a comercializar medicamentos para bajarle el precio de los medicamentos que en este país están artificialmente inflados, porque o los laboratorios o las farmacias nos están metiendo la mano al bolsillo a todos los chilenos, a la gente más humilde, porque los precios de los medicamentos en Chile son 3, 4, 5 veces más de lo que ahora en Argentina, Perú, etcétera. Y el presidente dice, vamos a ir a India, vamos a comprar, todo perfecto. Pero nosotros en Renovación le digo, presidente, está bien lo que hizo, pero no la podremos vender a través de las cadenas de farmacias comunales. Ni siquiera me refiero a los populares de las municipalidades. Obviamente que con ellos. Yo me refiero a la farmacia de barrio, a la farmacia chica, que todavía quedan 1000 y tantas. ¿Qué pasó el año pasado cuando una farmacia de barrio en Ñuñoa quiso bajar un medicamento? ¿Se acuerdan ustedes? ¿No? Como el laboratorio se le fue al cuello a sancionarla. Entonces, ¿no será una oportunidad para fortalecer y darle vida de nuevo a estas cadenas de barrio? ¿Es razonable que un país tenga solo 3 cadenas de farmacia que se reparten el 90% del mercado? Yo defiendo la economía de mercado. Eso atenta contra la economía de mercado, absolutamente. Entonces, sintonizar con lo que está pidiendo la gente. Disculpe que lo interrumpa. Dale nomás, diputado. Se trata de conversar y que sí, por favor. Usted me tiene que interrumpir porque soy político. No, está bien. A propósito de que está hablando de la cadena de barrio, porque efectivamente a muchos nos llamó la atención este convenio que hizo FONASA con una gran cadena. India, laboratorio. No los indios. Con las cadenas, una cadena nacional para vender. Sí, yo no estoy de acuerdo con eso. Entonces, llama la atención, yo lo escucho hablar, entonces digo, estamos conversando en forma expedita los partidos que componen la coalición de gobierno con el gobierno, porque yo lo escucho a usted y digo, claro, yo digo, lo que está diciendo, tú trabajas con el sector de salud, y digo, lo que está diciendo es totalmente lógico. Entonces, ¿por qué el gobierno hizo esto otro? ¿Está expedita, está fácil la comunicación entre la coalición y el gobierno? Lo primero, en 2 segundos, contesto muy rápido. En ese punto, nosotros le pedimos al presidente y le insistimos todos los lunes en el comité político al gobierno de que había que apurar el tranco a la compra internacional de medicamentos y la internación de esos medicamentos y venta en el país para bajar los precios. Lo que nadie nos preguntó la opinión en cómo hacerlo. Yo le habría dicho no lo haga a través de ninguna de las 3 grandes cadenas. Hágalo a través de todos los municipios, tengan o no tengan farmacia, los municipios entregan medicamentos, ¿no es cierto?, etcétera. Farmacias comunales o municipales y farmacias de barrio. Empecemos priorizando eso. Creo que era lo razonable. Sí, es que tengo la sensación, diputado, que desde el diagnóstico, más o menos el diagnóstico está compartido en función de las necesidades que tiene la gente. La gente está molesta, dice usted, está choreada, tanto de lo público como lo de privado. Las necesidades, uno podría hacer hasta checklist y podría estar de acuerdo. Y tal vez ese, que yo lo mencioné, lo del ICE, la sesión pasada de Infogate, es la adhesión que tiene ese 40 horas, ¿no? Que tiene que ver con el descontento, ¿no? Es tanto mi descontento que tengo que tener la sensación de tener algún win-win por alguna parte, ¿no? Y parece esta ser una buena alternativa más allá del fundamento que pueda tener o no, y ser compartido o no, un proyecto de ley como ese. Pero tengo la sensación como que le fallan los equipos. Un ejemplo concreto fue esta semana respecto de temáticas de cómo se enfrenta a situaciones. Usted da ejemplos concretos. Pero la política no solo tiene que ver con ejemplos concretos, tal vez por su rol parlamentario, tiene que ver con agenciar el Estado en lo cotidiano y en el día a día. Ayer, en esta semana, lo que fue la performance 11 de septiembre fue improvisada. A mí me dio mucha pena, porque si no catalogamos las catástrofes nacionales como hitos para ser conmemorados, entonces ¿de qué estamos hablando? Las catástrofes se conmemoran y el golpe de Estado fue una catástrofe para el país, fue el quiebre democrático. Y no estoy diciendo aquí de qué lado estoy viendo un hecho que es de resultado, ¿no? Y entonces aparece como, además porque la imagen que hay es muy fuerte, la imagen es el bombardeo a la moneda, y es la moneda que tendría que haber conmemorado un evento tan trágico, y hablar desde arriba, ¿no? Y lo hace en una foto lúgubre, ¿no? Una bandera, 2 personas con caras tristes, con un papel que estaba rayado por todos lados. Yo tengo aquí la CGGOV no está funcionando para ustedes, algo pasa en términos, digamos, comunicacionales importantes, como usted bien dijo, se anuncian cosas y se tapan luego. Entonces,
toda esa sensación en el ámbito de un análisis más político, yo creo que aquí hay una pérdida de agenda y hay un tema de movimiento de piso para el gobierno fuerte. Y trata de hacerlo, yo creo que trata de tomar la agenda y no ha podido hasta ahora. Una pregunta. Pega el segundo piso, sí. Para complementar un poco lo que decía Nerda. El gobierno hoy día está enfrentado a dos situaciones o dos hechos que están inminentes y complicados. Las 40 horas, ¿ya? Que va avanzando, pese a todo lo que se dice, digamos, el proyecto que presentó la Alternativa del Gobierno no lo presentó con suficiente fuerza. El gobierno no ha ingresado aún la indicación. Pero la idea no la presentó con la fuerza necesaria para ponerse a competir con el otro, por un lado. Y por otra parte está con el tema de la acusación constitucional en la educación. Entonces, ¿cómo ve usted que el gobierno va a poder salir de estas dos cosas que lo tienen como amarrado, incluso comunicacionalmente? Porque el gobierno no logra instalar sus propias ideas o su propia agenda, porque estas dos cuestiones lo tienen encajonado. Bueno, respecto del 11, muchos de los que critican lo que pasó esta semana con el gobierno, cuando el gobierno los invitó a actividades en La Moneda, dejaron la mano estirada. Eso hay que dejarlo también sobre la mesa. Por lo tanto, cuando me dicen, ¿por qué el presidente no hizo una misa ecuménica, evangélicos, católicos, etcétera? ¿Por qué el presidente no convocó a un acto de reflexión? Porque cuando lo hizo, muchos lo dejaron, vuelvo a insistir, con la mano estirada. Googleé, busque hacia atrás y se va a encontrar con varios que le dijeron, no estoy dispuesto a ir a La Moneda. Con todo, el gobierno probablemente pudo haber hecho algo más contundente, como por ejemplo lo que se hizo el año pasado. El discurso del presidente me parece extraordinariamente correcto y adecuado, yo lo comparto al 100%. Uno debe condenar con total claridad las violaciones a los derechos humanos en cualquier minuto de la historia de Chile y cometidas por cualquier gobierno, ¿cierto?, en la historia de Chile. Pero, y aquí a mí me encanta el balance que hace el informe Rettig, Raúl Rettig, un gallo extraordinario, ¿cierto?, una persona extraordinaria, y el informe mismo. Cómo pone en la balanza también la violencia política y el costo para Chile de esa violencia política. Yo lo voy a repetir hasta el cansancio. Yo la primera vez que salí en un diario es el 12 de abril del 89, estoy de pie como oficial de Carabineros y en el suelo está asesinado un compañero mío. Yo tenía 22, mi compañero 23 años. Lo tuve que tomar, llevar a su autopsia, arreglar, al cajón, entregarlo a su mujer y a su hijo de 1 año. Su hijo de 1 año me escribe en Facebook, me agradece que mantenga viva la memoria de su padre. Yo tenía 22, él tenía 23, éramos oficiales de Carabineros, no teníamos ningún pecado, éramos personas que éramos carabineros de calle, orden y seguridad. Entonces yo digo, mis muertos también merecen ser recordados. Lo asesinó el Frente Manuel Rodríguez, Héctor Maturana Arzúa y Juan Órdenes Narváez. Estoy de acuerdo con sancionar el negacionismo, no con cárcel, sí, creo que no. Y yo le doy un ejemplo de negacionismo, porque el informe Rettig considera este hecho, con nombre y apellido, como un atentado o violación de los derechos humanos, porque también considera la violencia política como tal. El asesino, Héctor Maturana Arzúa, Órdenes Narváez, murió en un accidente en Bélgica hace 1 año y medio. De una entrevista en el diario La Tercera, cuerpo de reportaje, dice que no se arrepiente de haber matado a Juan Carlos Amar, mi compañero. Para nada, fue culpa de mi compañero. O sea, no es un hecho ilícito. No. Bueno, lo que tenemos que hacer sin, como dice el presidente, cargarle a todo Chile todo esto que yo tengo dentro, porque lo tengo dentro, no puedo evitarlo. O sea, a mi amigo, compañero, Yunta, él era de San Felipe, yo de los Andes, nacidos, digamos, y amigo, puta, me lo mataron, lo remataron en el piso, hirieron 4 carabineros. Yo entiendo que peor aún si le pasa a un familiar, a una mamá de un detenido desaparecido, a una persona que detienen en los militares o los carabineros y sin juicio lo fusilan. O sea, todo eso es completamente condenable, inaceptable. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el país? Reflexionar en torno a eso. No puede volver a pasar nunca más aquello. A mí me gusta mucho el abordaje del presidente Elwin. Pero justamente por eso, porque finalmente el gobierno decide no hacer nada, así lo menciona el ministro del Interior, y por eso que yo le menciono que aparece improvisado a la 1 de la tarde, en una foto lúgubre, en donde pasamos, fíjese, diputado, en Piñera 1, de cómplices pasivos, que claramente fue una frase importante en su contexto, a un presidente pasivo. Sí, uno puede criticar ex post, pero
O sea, lo que pasa es que es consecuencia de la sí, situación sobre la cual yo creo está viviendo el gobierno. Tenemos como país que buscar más o menos qué es el estándar que uno va a pedir permanentemente a los gobiernos. Hay gobiernos que deciden centrar todo en un sector, hay otros que buscan un equilibrio. Uno tiene que tener muy clara, y yo me baso, insisto, nuevamente en el informe Rettig. A mí es la Biblia en esto. No hay términos medios, el informe Rettig es la regla. Y uno tiene que ser claro en condenar, claro en comprender, claro también en hacer los análisis que hay que hacer. La violencia política en todas sus formas es inaceptable y por lo tanto, siendo menor en importancia que la violación de los derechos humanos, también es muy importante. Voy a la otra parte de la pregunta para no eludirla. 40 horas. En 40 horas la gente al final cree que ambas propuestas son iguales y no lo son. Es una hora de diferencia. 41, bueno. Corrigió la diputada Vallejo su proyecto para que quede en 40 y no en 35 porque por ahí había un detalle técnico. Yo insisto, es un proyecto bien intencionado. Que acá, si es que presenta un comunista un proyecto, ¿yo tengo que rechazárselo? No, yo he aprobado proyectos y he ayudado a enriquecer proyectos de Hugo Gutiérrez, por ejemplo. A mí me da lo mismo que lo presente si el proyecto es bueno. Este proyecto yo objetivamente creo que no es bueno. Yo fui pyme. Ahora, ¿por qué le digo no es bueno? Porque usted va a tener que trabajar los mismos 5 días a la semana como mínimo y 6 días como máximo. No tiene lo que hoy día requiere el siglo XXI. Este proyecto se discutió en Francia con el presidente Jospin la década del 90. El presidente Sarkozy al gobierno siguiente tiene que enmendar varias cosas, se aumentaron las horas extras para ir compensando, pero fue una discusión de los 90. O sea, el mantener la jornada tal cual, sin flexibilidad, no es la discusión de hoy. Yo creo que el proyecto que anunció el gobierno, que no lo ha presentado, y yo hago el mea culpa. ¿Por qué no lo presentó? Porque hubo partidos de Chile Vamos que en el comité político le dijeron, oiga, posterguemos el nuestro, porque así pensaban ellos que el debate se iba a postergar. Eso es meter la cabeza a la tierra igual que la esto. Yo se los dije el día 1 y lo dije al día siguiente en el diario. No lo estoy diciendo aquí hoy día, lo dije al día siguiente en el diario. Es una mala estrategia. Yo no estuve en esa reunión porque tuvimos una reunión de la Comisión de Inteligencia, en un hecho que también todos conocemos, y por eso me tuve que ausentar del comité político. ¿Qué quiero yo que haga mi gobierno? Si yo le digo a la gente la mala noticia, porque asumamos lo que es la mala noticia, de que voy a frenar el proyecto del Partido Comunista, bueno, ¿qué buena noticia le doy en paralelo? Este es mi proyecto. Y mi proyecto está preocupado de las pymes, está preocupado de los trabajadores, está preocupado de que la flexibilidad sea real y no se la imponga el empleador al trabajador por el desequilibrio que hay en la posibilidad de negociar. ¿Cómo cautelamos eso? Me reuní con Conupia la semana pasada, estamos de acuerdo en varios proyectos con Conupia. Me decían algunos en el gobierno, no, es que los de Conupia son de izquierda. ¿Qué me importa a mí si son de izquierda? Pero además no es así, porque tiene consejeros de Renovación Nacional. Y fíjese que la reunión es extraordinariamente positiva. Y me encontré con el presidente Conupia en el Congreso y me dice, Mario, me alegro porque anunciaste al tiro, pediste por la prensa 3 de las cosas que acordamos. Ahora, yo tengo la sensación que está dejemos que participe, ¿no? Alexis, que yo he trazado, pero no vamos a castigar todo el programa. Alexis. Muchas gracias. Bueno, bienvenido diputado, muchas gracias por estar acá. 2 cosas, 2 preguntas, en una, al tiro. ¿Es el gobierno el que puede estar en una crisis o es nuestro país el que está en una crisis? ¿Por qué se lo pregunto? El debate por las 40 horas ha sido bajo. No se lo digo yo, se lo dice un chileno más. Ha sido bajito. Para todos lados. Yo no comparto mucho la postura de Bernarda, porque al final del día siento que el 11 sigue dividiéndonos. Y me preocupa mucho este tema que hoy día se está polarizando entre, ya ni siquiera es la UDI, sino que hay alguien más a la derecha de la UDI, y siento que hay una buena parte de gente de la nueva mayoría o del Frente Amplio que está más a la izquierda en algunas cosas que los propios personajes del Partido Comunista. Entonces, estamos exacerbando mucho.
Hay una crisis a nivel nacional, es una crisis de gobierno, estamos en una crisis como sociedad, los parlamentos. Dejemos que responda Alexis porque tenemos que ir a la pausa, entonces dejemos que responda esta... Acusación constitucional rápido. Hay que dejar que fluya nomás. Los votos ya están más o menos definidos, no nos engañemos. Hay cierta cantidad de votos entre medio que podrían ir hacia allá o hacia acá. Y hay que dejar que esto avance. Inmediatamente después de feriado de Fiestas Patrias, contestar. Vamos al Congreso, cada uno tendrá que decir lo que tiene que decir frente a la ciudadanía y después se votará. Yo creo que no tiene sustento, que no tiene fundamento y me puedo pelear una hora en eso, pero aquí la democracia está funcionando, creo que utilizando mal una herramienta que es muy, muy delicada, que es la acusación constitucional, y eso lo vamos a debatir en el Congreso. ¿Es parte de esa crisis, esa acusación constitucional? A ver, lo primero, bajo debate de las 40 horas no hay duda, pero ¿en qué consistió el bajo nivel de debate? Primero, en el que te dice que un proyecto de 40 horas va a destruir Chile. Otra vez volvemos con la campaña del terror que del año 90 para adelante, con cada reforma dice, si hacemos esto el país se va al suelo. Si le damos el postnatal de 6 meses a las mujeres, la mujer va a quedar sin empleo, nos decían a nosotros los de la derecha distinta a la mía, digamos. ¿Y qué? Yo siempre te volviste loco, si yo soy empleador, yo soy pyme, po. Y uno tiene considerado, yo también fui gerente de una empresa con 400 trabajadores, y uno tiene considerado que la mujer va a tomarse los días después del postnatal con cargo a la enfermedad del hijo menor de 1 año. Si eso es así, el promedio eran 6 meses. Estamos, una vez por todas, normalizando algo que estaba distorsionado. Entonces, malo el debate por ahí, malo el debate cuando se me acerca la diputada Yomans y me dice, yo te doy las gracias porque me defendiste. No, yo no te defendí solamente a ti, a quien le tengo mucho respeto, es una joven y bien inteligente. ¿Cómo voy a descalificar yo a la diputada Yomans o a la diputada Vallejo porque no han trabajado nunca, no le han dado empleo a nadie y vienen recién llegando a la universidad? Perdóneme, pero el que puso a la diputada Yomans ahí es el pueblo de Chile. Y es de nuestra comuna. Yo soy criado en La Cisterna, Alexis también. Oh, por Dios, respetemos eso, por favor. O sea, la diputada Yomans es joven, pero tiene equipos de asesores que que le van ayudando, y ella misma es una mujer muy inteligente. Lo mismo la diputada Vallejo. Yo no acepto esa descalificación a priori para nadie. Entonces, si queremos discutir, debatamos el proyecto. Y ahí hemos estado al debe nosotros como sector, porque no hemos puesto nuestro proyecto sobre la mesa, porque algunos partidos de Chile Vamos pidieron frenar el proyecto nuestro, y creo que es un error, y ojalá lo ingresemos pronto. Luego, crisis. Yo dividiría. Hay una crisis, por un lado, que es estructural. Para el centenario había en Chile una crisis que era provocada por la migración campo-ciudad y que hace que surja algo que no había antes, que es la clase obrera. Y ellos con concepto ya de clase, reconocimiento de concepto de clase media casi no había, ¿no es cierto?, empieza a tener poder. Lo que hay hoy día en el Bicentenario es que ya no es un tema de obreros. Hoy día el 70% de la gente es clase media, para allá o para acá. Y esa gente tiene temores, miedo, susto de perder lo que ha logrado, etcétera. Y esa clase media tiene demandas, tiene peticiones que son distintas a las que tenía el Chile hace 30 años. Y no hemos sido capaces de comprender, y lo decimos gente de clase media, yo de la escuela E556 de La Cisterna, del Liceo A109 de la Comuna del Bosque, o sea, gente de clase media, y yo digo, pucha, ¿cómo va a ser posible que nos demos cuenta que este Chile del Bicentenario tiene una situación estructural que está haciendo ruido? En paralelo, la crisis de la política. Y esa tiene 20 aristas. Desde la mala imagen que tiene la política, y bien ganada esa mala imagen, yo creo que el factor, fíjate, que más contribuye a esa mala imagen es sobre todo nosotros los políticos, que vivimos descalificándonos, siempre partimos de la base de que el otro está mintiendo, que te quiere perjudicar, para no usar otro concepto más duro, en circunstancia que mi adversario propone algo porque cree que es lo mejor para Chile. Yo creo que está equivocado, porque si no yo estaría sentado allá. Si partiéramos iniciáramos la discusión a partir de ahí, la gente no cambiaría el televisor cuando vea a los políticos. Y la tercera patita de la crisis tiene que ver con la situación mundial que está influyendo en Chile. ¿Y cómo lo enfrentamos? No sé si a lo mejor vamos después de la pausa. Bien, nos vamos a una pequeña pausa y seguimos con esta interesante conversación. Ya volvemos.
Estamos de vuelta. Bernarda, sírvete otro chocolate. ¿Ah? Aprovecha la pausa, Bernarda, para sacarme los chocolates que son gentileza de Betel, elaborados con y sin azúcar, con alta porcentaje de cacao y materia prima belga. Diputado, a nosotros mucho nos ha llamado la atención a partir del caso Catrillanca y otros casos más, y los que han envuelto a los comandantes en jefe, tanto del Ejército y Carabineros y ex como directores generales, que aparece ante la opinión pública un gobierno de su sector de derecha muy duro con las Fuerzas Armadas. ¿Cuál es su opinión al respecto? Porque hemos visto la salida de generales impresionante. Permíteme solo terminar rápido Sí, el tema económico. Yo le pido al ex ministro Eizaguirre que sea más equilibrado en su frase. O sea, él dice estamos mal. Yo le pregunto, ¿comparado con qué? Si nos comparamos con el gobierno de la presidenta Bachelet, estamos creciendo al doble o al triple. Si nos comparamos con el entorno, estamos creciendo, el entorno está en recesión. Si nos comparamos con el mundo, entonces seamos serios en el debate. Fuerzas Armadas, Carabineros. Hoy día, afortunadamente, tenemos niveles de transparencia que son que cumplen, todavía falta en algunas áreas, sobre todo en el Congreso, estándares internacionales, y por lo tanto esto de esconder cosas como se podía hacer hace 20, 30, 40 años no se produce. Hoy día tenemos obligaciones, ¿cierto?, que cumplir cuando uno compra algo, y es un tremendo avance, ¿cierto?, el sistema de compras públicas, que tiene ciertas obligaciones y te obliga a ciertos estándares. Entonces, que fue parte del pool de leyes que se pusieron en términos de prioridad. Así es. Y han resultado muy positivos, ¿no es cierto? ¿Qué sucede? No es posible pretender que nadie va a tratar de meter la mano a la billetera fiscal. El punto está en que lo detectemos con mayor probabilidad y que una vez detectado, sea quien sea juzgado y condenado. Fuerzas Armadas, Carabineros, le meten la mano al bolsillo a todos los chilenos en el Paco Gate, 23, 24 mil millones de pesos robados a Carabineros. Es una institución que tiene un presupuesto de varias decenas de miles de millones, 1 billón de pesos, muchas veces más, pero 23 mil millones es muchísima plata, y esa gente merece toda la condena del mundo. Entonces los pillamos y ahí están siendo enjuiciados. Generales directores que al parecer utilizaron plata, ¿y por qué? Porque están en juicio, ¿cierto? Platas que eran de gasto reservado o que estaban destinadas a otro gasto en beneficio personal. Lo mismo respecto de comandantes en jefe del Ejército. En el caso de comandante en jefe del Ejército ya podemos decir con cierta certeza, porque la confesión de parte relevo prueba, ya reconoció al menos uno de los generales que usaba platas fiscales para sus vacaciones personales. Bueno, eso hay que condenarlo con mucha fuerza. Yo lo que sí pido es que tengamos presente que hay 25 personas, póngale, te concedo 60, ¿no? Son 30 y tantas, pero si uno suma a los familiares, etcétera, se cuenta 60 personas en el Paco Gay, un general director, y son 60.000 los Carabineros. El caso Catrillanca es un caso grave, muy grave, que tiene que ser investigado por la justicia está investigando. ¿Hay impunidad? No, si se está investigando. Si se comprueba la responsabilidad, va a ser condenado los funcionarios, no hay ni una duda. Pero estos casos permiten asumir o pretender que Carabineros de Chile, después de que era la institución mejor evaluada de Chile, la policía modelo, por esos 3 casos pasa a transformarse en la peor policía del mundo y hay que agarrarlos a palos a los Carabineros. No. ¿Es razonable entonces que desde el gobierno incluso se pretenda que está todo malo en Carabineros? No. Yo dije en la Comisión de Seguridad Ciudadana esta semana, que se votó el control preventivo, parte del control preventivo, que si el gobierno no le hace cambios a la propuesta de reforma a Carabineros, yo no la voy a apoyar. Yo quiero cuidar a Carabineros, quiero modernizar a Carabineros, hay que apoyar al actual general director Mario Rosa. Yo debo
Para los que no lo sepan, bueno, ya lo dije recién, pero más claro, fui oficial de Carabineros, renuncié voluntariamente a la institución. Realmente pregunté, ¿por qué lo echaron? No me echaron, me fui, no me dieron permiso para casarme, me salí, me casé y me separé a los 2 años. Entonces, Es un pésimo negocio. no, me ha ido bien, me ha ido re bien. El general... Se casó enamorado, pues, es importante que se casó enamorado. Pues, No, a uno le enseñaron que era papá y se casaba en esa época. Bueno, el general Rosa es compañero del curso anterior al mío, la mitad del alto mando son mis compañeros de curso. Yo lo que les deseo a ellos es que les vaya bien y que logren sacar a Carabineros y que lo lleven al sitial donde nunca debió dejar de estar. ¿Es la ineficiencia misma, Carabineros? No. Hay problemas, no hay duda, hay que corregir cosas, pero llegan las policías de toda América Latina y dicen, si esta es la mejor policía de América Latina. Y es una policía que está con un estándar mundial elevado. Entonces, no pateemos a Carabineros en el suelo, como si estuviera... O sea, yo reivindico a Carabineros de Chile y los defiendo. El Ejército de Chile, misma historia. Una serie de irregularidades, el Milico Gate. Entre medio también hay unas denuncias que son muy bulladas. Yo participé en la comisión investigadora de las facturas duplicadas y se acreditó que no había facturas duplicadas. Estuvimos 3 meses trabajando y no había facturas duplicadas. Este es el mejor ejército de América Latina y uno de los mejores ejércitos, tiene estándar OTAN en términos de equipamiento, de estructura, y obviamente que tiene cosas dentro que hay que corregir, que solucionar, pero hay que apoyar al general Martínez en el proceso que está llevando adelante. ¿Más transparencia? Sí, más transparencia con los límites que corresponden, porque las Fuerzas Armadas deben ser transparentes hasta que no se involucre o no se arriesgue la seguridad nacional, eso es evidente, ¿no es cierto? Debe haber mayor accountability, o sea, ser capaces de dar cuenta al país de manera más clara de qué está pasando, en qué está usando la plata. No hay duda, pero de ahí a que todo el alto mando sea malo o que el ejército entero esté podrido, no es así, y también reivindico y defiendo al ejército como institución y que se sequen en la cárcel todos los que hayan traicionado su juramento, en Carabineros o en el ejército. Bernarda. Sí, solamente decir, diputado, que en ese contexto a mí me parece que son 2 los grandes temas al interior de Fuerzas Armadas en general, ya sea carabineros o militares. Uno tiene que ver como con los temas de probidad, y yo lo voy a dejar hasta ahí porque yo creo que está operando bien la ley, y todo lo que sea, como yo adhiero a lo que acabas de decir respecto de todo lo que tenga que ser investigado, que se investigue, ¿no? Y que asuman las responsabilidades de quienes tengan que asumirla. Pero hay otro tema que tiene que ver con la pregunta tal vez que se hace el ciudadano común y corriente, que tiene que ver con seguridad en general. A mi casa nos llegan, ¿no? Cuando necesito no llegan. Uno, parece que hay que pensar en este marco de la modernización del Estado y pensar en una nueva estructura Carabineros, también en quiénes son los que entran a Carabineros, porque Mario, no es solo el tema de dinero o mal uso del dinero que ellos tienen por presupuesto, sino Carabineros que de Recoleta y de San Miguel, ¿no? Eran los carabineros que robaban, ¿no? Había una votación, fueron 12 hace 4 semanas atrás. Entonces, algo pasa con la selección también de nuestras propias policías. Eso implica selección, formación, y uno invierte en eso. Entonces, cuando tú dices, la pregunta en qué están gastando la plata, qué tienen asignado, a mí me encantaría que el ítem de selección, el ítem de formación, y ojo, con formación también en derechos humanos. No puede ser que tengamos denuncias de gente que se siente maltratada cuando es detenida, independientemente de la infracción que haya cometido. Acabamos de tener sanción, ¿no? Respecto también de comportamiento que se excede con la norma. Entonces son cosas que finalmente es lo que la ciudadanía evalúa. Hoy día tenemos lacrimógena, más allá de, yo no voy a evaluar el hecho, es un acto cuando están dentro de los colegios del Instituto Nacional. Es como raro todo esto. Si yo digo, estamos todos locos. Aceptamos cosas, dañamos institucionalmente, generamos representaciones sociales, y luego entonces la evaluación más simple del ciudadano es ponerlo todo en un mismo saco, ¿no? Por responsabilidad de quienes tenemos vocería, porque tenemos que ser capaces de explicar que no está todo en el mismo saco. Este gobierno ha impulsado, como nunca, y lo reconoce la oposición, políticas de transparencia, de fiscalización y de control muy importante, que son inéditas. O sea, el convenio con la Contraloría, el ministro de Defensa y sus subsecretarios están haciendo un trabajo realmente extraordinario. Están implementando todos los mecanismos adecuados para facilitar la denuncia dentro de las instituciones.
Se están implementando los mecanismos para garantizar que un soldado con cripto no vuelva a tener problemas psiquiátricos al momento de entrar, o que el chiquillo le pasó dentro y termine matando a 2 funcionarios. ¿Cómo ha pasado? Y yo estuve en esa comisión investigadora y la presidí. Es la primera vez en la historia que el ejército le hace el mismo examen psicológico que le hace a los cadetes, a los que entran a la escuela suboficial, a los soldados con cripto. Y 1.700 quedaron fuera. ¿Ya? Se están tomando las medidas. Ahora, Carabineros, tema de seguridad. ¿Ustedes sabían que hay 7.000 vacantes que no se han podido llenar en los últimos 7, 8 años? No se han podido llenar, no hay postulantes. Que Carabineros de Chile hoy día tiene más gente que sale de la institución, jubilado, a retiro, renunciado, que la que entra. Entonces ahí hay un problema estructural. Así es. Claro. Yo sí no comparto parte de lo que tú señalas, porque uno puede transformar en un hecho generalizado determinadas situaciones, sí, en la medida que en términos estadísticos sea relevante, ¿no es cierto? Es algo generalizado cuando se da ciertos casos en determinada cantidad de operaciones, de funcionarios, etc. 60.000 funcionarios, hay 100, 200 en el año, es mucho menos, yo te concedo 100, que infringen perfecto. por uno u otro motivo. Y es súper condenable y hay que pillarlo, detenerlo y condenarlo. 100, 200, en 60.000. Estadísticamente es una cifra minúscula y por lo tanto la mayoría de los carabineros y los millones de procedimientos que adopta Carabineros al día están siendo llevados de manera adecuada. Eso es lo que uno desprende del número puro y duro. Todas las instituciones de la defensa, incluyendo y además las policías, la PDI y Carabineros de Chile, tienen formación en derechos humanos. Y hay que profundizarla, por supuesto. Nunca está de más. Nunca está de más. Hay que modernizar la policía. Hoy día, por ejemplo, hay 2 o 3 programas especiales. Uno es un vehículo, 2 motos y un dron. Pero dron de verdad, no estos drones que venden en la juguetería o ¿ya? Porque tenemos que usar las tecnologías nuevas. El problema es que en paralelo hay furgones que están en Pane, ahí en Lampa y en Colina, y lo digo porque se me acercan los vecinos. Los delincuentes van mutando. Antes te robaban el auto aquí en la calle. Hoy día no, porque tienes que andar con la llave. En general, los vehículos baratos y caros hoy día ya tienen un sistema en que si tú tienes la llave en el bolsillo, te sube y se activa detectando la llave. ¿Qué pasó con eso? Que hoy día te quitan el auto andando, portonazo o encerrona. ¿Cómo se enfrenta ese delito? Bueno, hay que adaptar los servicios y la inteligencia policial a poder detectar ese servicio. Esta semana van 3 bandas detenidas en Santiago solamente, con enfrentamiento incluso en la autopista radial nororiente, solo esta semana. Ahora, el tema es que es noticia cuando se produce el delito y no siempre noticia cuando detienes a la persona. Entonces, perdón. Sí, Víctor. Perdón que le interrumpa, pero en el tema de seguridad, antes que se nos acabe el tiempo, no Sí, quiero sí, sí. pasar Para para lo siguiente. En el tema de control de identidad, bueno, ustedes, todos los diputados de todos los sectores, van a sacar una ley sobre el tema de control de identidad que modifica lo que hasta ahora sabemos y que baja, ¿no es cierto?, le da un poco para ese control y fija ciertas reglas sobre esto, ¿ya? Pero siempre el riesgo está en que a veces las leyes no se condicen con lo que ocurre en la realidad. ¿Por qué se lo pregunto? El otro día en televisión, en un canal, hay un reportaje sobre control en una población El Castillo de la Pintana, ¿ya? Van los carabineros con casco de metal, ¿no? Porque para demostrar que los carabineros sí entran a la población del Castillo. Y llegan a una cancha de baby donde están sentados unos muchachos que probablemente son de 18, 19 años, ¿ya? Entonces, el control de identidad, ¿en qué consiste? A la pared, toda la pared, brazos contra la pared, piernas abiertas, vamos cachándolo, ¿ya? Y después su cédula. No la tengo, vamos esposados, ¿ya? No hubo maltrato, no hubo golpes, nada. Pero la pregunta es, ¿ese va a ser el estándar? Porque ¿por qué en La Pintana puede hacer eso?
o en una comuna que, digamos, de clase media, como podría ser el Bosque o la Cisterna, y no en Vitacura o en Las Condes. Eso. Este proyecto que usted vio operar es el proyecto de la presidenta Bachelet, que se aprobó en el gobierno anterior y que es un acertado proyecto. Yo no estoy... ¿Qué ha hecho este gobierno? Complementa ese proyecto. Primero, quiero aclarar una cosa, porque se ha discutido, el proyecto del gobierno de control de identidad es la herramienta para combatir la delincuencia. No. Es una de 50 herramientas, complementa a las demás. Está la ley antiportonazo, está la modificación de la ley penal adolescente, está la modernización del CENAMI, porque todo es punitivo, solo solucionamos el problema de la delincuencia metiendo gente a la cárcel. No, si la cárcel está llena y ya demasiado llena. En mi opinión personal, deberíamos tener la mitad de los presos y la mitad de los que están en la cárcel debería estar fuera. Porque cuando están dentro de la cárcel se contaminan, se llama contagio criminógeno con lo que están dentro. Y hay otro factor que es la pérdida de habilidades sociales, la prisionización. ¿Ya? La cárcel hoy día está repleta, no es la solución. Solo deberían estar en la cárcel los delincuentes multireincidentes, los delincuentes peligrosos. Entonces, solucionemos vía CENAME, arreglarlo, modernizarlo, meterle un montón de plata adicional, una de las patas que estaba fallando. En ese proyecto, ¿no? Sí, pues ya está, y está frenado en la Comisión de Constitución. Del Senado. Y el senador Arboe priorizó el matrimonio igualitario en vez del Sename. Yo le pregunto al senador Arboe con todo cariño, es legítimo que él quiera apurar el matrimonio igualitario, pero me parece que era más urgente el del Sename. Entonces, control de identidad no es la única herramienta, es una de varias. En segundo lugar, el control de identidad del proyecto del gobierno no es solamente permitir control a menores de edad. Esa es una de las patitas dentro de ese otro proyecto. Esta semana el juzgado oral de San Antonio volvió a dejar libres a los delincuentes, y aunque se me querellen, me da lo mismo, que fueron sorprendidos con armamento, munición y dinero en efectivo en un auto particular. Sí, pero el tema de la fiscalía, diputado, yo ahí voy a mirar un poquito como, porque hay al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Entonces, cuando la policía contamina una prueba, cuando la fiscalía contamina una prueba, no le pidamos al juez que resuelva un tema, porque tiene que resolver la situación de un Estado de Derecho. Hay una norma expresa que ordena al tribunal que aunque la prueba haya sido... Hubo segundo juicio. No. A mi juicio es el mismo grupo de jueces ultra garantistas que están jugando en favor de los delincuentes. Se lo digo con todas sus letras, no tengo problema. Complicado lo que está diciendo porque es otro poder del Estado. No se hacen responsables, no tengo problema en decirlo. Que se hagan responsables estos jueces de lo que hacen. Hay norma expresa, están yendo contra la ley. Perdón, si la prueba está mal habida, puede sancionar al carabinero que no debió haber revisado la maleta porque no estaba en los presupuestos del control investigativo, ¿no es cierto? Usted podrá decir que era eso. Están las facultades de la ley de tránsito que usted lo facultan a abrir la maleta. Entonces, con todo, la norma expresa dice que aún habiendo este problema en la obtención de la prueba, acreditándose los hechos, pues tiene que proceder igual. Ya han fallado, y lo dijo la Corte de Apelaciones, y son contumaces porque vuelven a contradecir a su propia Corte de Apelaciones. No puede, habiendo norma expresa, contradecir a esa norma expresa. Entonces, vamos a humanizar la ley en todas esas cosas. Y voy al tema de los menores. Los menores son imputables de los 14 en adelante. Desde el 2005. ¿Cierto? Y eso lo establecimos como un estándar país. Bueno, entonces, ¿por qué no puede ser sujeto de control de identidad una persona de 14 en adelante si es imputable? Segundo, subyace en los que critican esto el que Carabineros va a abusar, que lo va a hacer mal. Pero si con el otro control no ha habido abuso, ¿por qué en este caso sí? Pero además se van a establecer en el proyecto un montón de controles, máximo 15 minutos en el control. Si no tiene carné, se identificará con la tarjeta estudiantil, la TNE, se pone un montón de alternativas, tiene que informar quién es el que está controlando, están los resguardos tomados. Sí, el tema parece, diputado, que el formato de cómo se implementa una ley respecto a temáticas de seguridad, parece que estamos leyendo formatos de interpretaciones distintas. No. Yo tengo hijos sobre los cuales, a lo menos al mayor, se le ha hecho control de identidad. Al mío también. Y el control de identidad, déjeme decirle que en lugares distintos ha sido distinto su formato de operacionalización. Mire, y eso tiene que ver con lo que planteaba. Dejemos que participe Alexis, se nos está acabando el tiempo. Pero un profesor que quiso demostrar eso y nos mostró una linda exposición, un gallo brillante, que es el profesor Duche. Pero en su propia presentación quedaba de manifiesto que no había sesgo en los controles de eficacia, por lo menos en términos geográficos. A mi hijo lo han controlado un montón de veces también y me dice, papá, no es grato, por supuesto. Pero bueno, ¿qué le voy a hacer si no tengo...? Y me controlan y no pasa nada más. Alex, yo quiero... Estamos.
casi ya finalizando el programa, no puedo dejar de no preguntarle al presidente del partido más importante de este gobierno. El próximo año, estamos exactamente a un año de las elecciones municipales, diputado. ¿Cómo se está preparando Chile Vamos y cómo se está preparando Renovación Nacional para enfrentar esto? Estamos hablando de una serie de temas del gobierno, cómo lo ha hecho, y la primera nota que va a poner la ciudadanía está representada en la elección de alcalde y concejales. ¿Qué están haciendo? La primera pata es que tenemos, y son definiciones de Renovación Nacional, porque la coalición como tal no tomaba estas definiciones y ha sido un mundo, cuesta un mundo juntar a los 4 partidos hoy día, y lo reconozco por primera vez en este programa, cuesta un mundo juntar a los 4 partidos en este minuto porque cada uno está teniendo prioridades distintas. La coalición está funcionando en el Congreso, somos una coalición bastante unida en general, pero en estos temas no ha habido interés de algunos de los partidos de sentarse a la mesa a conversar ya a la municipal. ¿Qué vamos a hacer? Renovación Nacional. La primera pata, apoyar al gobierno, que está haciendo un buen gobierno, muchas cosas positivas. Si le va mal a este gobierno, olvidémonos de la municipal y sobre todo de la presidencia. Tal cual. Lo segundo, promover definiciones de candidaturas a alcalde democráticas. ¿Con primarias abiertas? Por supuesto, nunca más. Yo nunca he sido partidario de la negociación, del que tiene mantiene, y ahora soy yo el presidente del partido, y por lo tanto, y Cristian Monque también era de acuerdo, Carlos Larraín también, pero pasa que no se podía en ese minuto otra cosa. Ahora él está complicado. Yo quiero que donde hay alcalde de la nueva mayoría, la regla siempre va a ser primaria. Donde el alcalde es nuestro, yo me abro a la primaria también, siempre y cuando el desafiante tenga un peso político adecuado que justifique el desafío. En los gobernadores regionales, primaria en todas las regiones, se acabó la discusión y la gente elegirá a nuestro candidato y llevaremos al que gane esa primaria. Luego, concejales, nosotros vamos a ir a lista propia. Y los demás partidos harán lo propio, y creo que es lo que más le conviene al sector. Y cierro, ya para que Mario no me corte, la presidencial, es ineludible. No es el minuto, es después de la municipal, y yo por lo menos voy a cuidar a todos los candidatos de Chile Vamos. Los voy a cuidar a todos, de mi boca no va a salir una crítica a ninguno de ellos, y hay que apoyarlos. Y a los candidatos del otro lado, son mis adversarios, no son mis enemigos, yo voy a tratar de mantener fair play de lado a lado, que me parece que es lo mínimo que uno le puede pedir a los dirigentes políticos. Bueno, se nos acabó el tiempo, usted ve, nos toda la semana, nos faltó muchísimo tiempo. Todos los invitados se comprometen a volver. Vamos a tener que invitarlo otra vez. Así es que, diputado Borde, un agrado haberlo tenido acá. Queremos entregar unos presentes. Muchas gracias. Muchos Chocolate, sí, chocolate Betel, rico. que nos acompaña toda la semana, y mochilas Toto, bombón y chocolate Betel y sin azúcar, con alto porcentaje de cacao y materia prima belga. Los encuentran en Santiago, a pasos del Metro Bellas Artes, en Copiapó y en La Serena, y próximamente en Antofagasta y Quilpué. Hay que llevarlos a Asuntito. Y Toto, la temporada más grande de descuento del año, llegó Toto Loco. Encuentra hasta un 70% off en maletas, mochilas, bolsos y accesorios en todas las tiendas oficiales de Toto y en www.toto.cl. Y este programa, no olviden, lo pueden volver a ver en www.infogate.cl. Muchas gracias por haber venido. Ha sido un agrado participar del programa. No, el agrado ha sido para nosotros. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias. Muchas gracias a usted por habernos acompañado.